Sí, sí. De acá en más, Con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. A ver, por un lado, el fin de semana se publicó el boletín oficial, finalmente el decreto que al quitar la palabra negligencia, la ley de vacunas, busca facilitar la llegada de aquellas vacunas tipo Pfizer o Johnson Johnson y Moderna que exigían cambios en la legislación argentina. Esto porque Estados Unidos está donando vacunas Pfizer en América Latina, ya llegaron a muchos de los países de América Latina, pero no podían llegar a la Argentina y la importancia de la llegada ahora, más allá de la discusión acerca de qué pasó antes, tiene que ver con que es la única vacuna que se permite para menores de 18 años, que tiene aprobación con fines pediátricos, y hay chicos con enfermedades que los hacen más vulnerables al coronavirus, cuyos padres razonablemente están muy apurados por la llegada de esta vacuna. Así que veremos si en las próximas horas se concreta después de los cambios en la legislación, cuando sigue todo el debate acerca de si era sacarle la palabra negligencia, porque no lo hicieron el año pasado, cuando estaba en la ley de vacunas. Dijo Vilma Ibarra, la secretaria legal y técnica, que no era solamente eso, que las exigencias fueron cambiando, etcétera. Hoy en día Argentina tiene vacunados con primera dosis al 38.6% de la población, se va acercando al 40%. Lo que pasa es que la preocupación por la variante Delta, con que la protección de una única dosis no sea lo suficientemente eficaz, hace que el gobierno mantenga las fronteras muy cerradas, buscando ahora llegar con la segunda dosis a un número más importante de la población. Hoy, por segunda dosis, la población argentina es menos del 10% la que está vacunada, 9,7%. Y mientras tanto arrancan ya los movimientos de cara a las elecciones con algunas candidaturas que se van acomodando. Durante el fin de semana se largó Facundo Manes en Provincia de Buenos Aires. Eso hizo que Lilita Carrió dijera, bueno, yo me corro, ya no me necesitan. Pero está pendiente el arreglo de la interna del PRO entre Diego Santilli, que es el candidato que manda de alguna manera a la reta provincia, y Jorge Macri. Buscarían una unidad para que el PRO vaya a una interna unido, los candidatos del PRO, contra Facundo Manes en la provincia de Buenos Aires. La reta logró en la ciudad de Buenos Aires que finalmente Patricia Bullrich declinara su candidatura para que sea María Eugenia Vidal quien encabece la lista en la ciudad de Buenos Aires. Va a haber una interna, pero contra López Murphy. Hay que ver cómo impacta esto de que se bajó Patricia Bullrich diciendo que ella mantiene su candidatura, no lo dijo explícitamente, pero dijo voy a ser candidata dentro de 2 años a la presidencia, con un discurso mucho más duro. Patricia Bullrich. Hubo muchas críticas a María Eugenia Vidal, de hecho en redes, como reflejo de la idea de que Vidal no solo abandonó la provincia, sino que viene con un discurso no tan alarmista respecto de la actualidad como el que tiene Patricia Bullrich. De hecho, Patricia Bullrich se bajó de la candidatura en la ciudad de Buenos Aires y a la noche se fue a La Nación Más a decir, me bajé porque si yo iba en la ciudad le ganaba a Vidal. Y si le ganaba a Vidal hubiese dejado muy dañado a Horacio Rodríguez Larreta, que es un jefe de distrito importantísimo para el PRO. O sea, que se baja diciendo que si hubiese competido le ganaba a Larreta. Hay que ver cómo termina de acomodarse todo esto ahora dentro de la interna del PRO, pero sobre todo además con qué discurso sale el PRO. Hay un sector también del radicalismo y del PRO que dice Argentina y Venezuela son más o menos lo mismo, y hay otro sector que dice, che, no es tan así. De hecho, un planteo que van a hacer en las elecciones, que es cierto que se juega parte del equilibrio en la Cámara de Diputados. Hay un sector del Juntos por el Cambio que dice si el oficialismo ganara 7 bancas, hay otros que dicen que son 10 bancas las que tienen que ganar, tendría mayoría propia también en la Cámara de Diputados y quedaría totalmente liberado para avanzar sobre el Poder Judicial, etcétera. El que está muy montado en esto es Macri. Macri firmó una carta antes de irse de vacaciones a Europa, dijo, bueno, arréglense la interna como ustedes quieran. De alguna manera le dio lugar a Larreta para que Larreta creciera en la resolución final de este armado electoral, pero ayer sacó una carta diciendo Argenzuela. La verdad es que, Venezuela, hay que leer el informe de derechos humanos que publicó Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos. Hay ejecuciones extrajudiciales, encarcelamiento de los opositores. Cuando la oposición ganó elecciones legislativas en el 2015, armó Maduro toda otra asamblea legislativa paralela para es muy difícil cuando se plantean comparaciones tan exageradas porque cualquier debate se vuelve bastante irracional, digamos. O sea, claramente hoy en Venezuela
Venezuela no hay un sistema democrático vigente y en la Argentina sí. Entonces es muy difícil pensar que Argentina es Venezuela, pero es lo que agita a un sector de la oposición como si no hubiese ningún tipo de diferencia. Macri en lo personal lo hace pues está preocupado por una causa judicial, él lo dice en esta carta, dice, vienen por mis hijos, el gobierno busca venganza, buscan dañarme, tienen como objetivo a mis hijos. ¿Le suena? Un poco parecido a lo que decía Cristina Kirchner con sus hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque Macri le pasó sus acciones de empresas a sus hijos. Si se decretara la quiebra del correo, los responsables de esa quiebra entonces pasarían a ser sus hijos. Y hasta acá la justicia comercial sucesivamente rechazó las ofertas que presentó el Grupo Macri para resolver la quiebra del correo. Recuerden que el Grupo Macri explota el correo desde que Menem, en una privatización, le concede el correo al Grupo Macri. Viene Néstor Kirchner, le quita la concesión. Desde entonces hay juicios cruzados entre la Nación y el grupo y Macri. ¿Por qué? Porque el Grupo Macri dice, me sacaron todos los bienes que yo tenía al correo y la Nación dice, nunca pagaste lo que tendrías que haber pagado de concesión. En esos juicios cruzados hubo en la época de Macri un intento de acuerdo. Que después la fiscal dijo, todo esto, le dijo, no puede ser que Macri sea juez y parte, está de los dos lados del mostrador. Y frenó un acuerdo que era bastante escandaloso, que se iba moviendo en la época de Macri. Y ahora la propia justicia está frenando otros acuerdos y Macri dice, si vamos a la quiebra van a ir por mis hijos. Esto es lo que está en juego hoy. Hablábamos hace un ratito con Hugo Alconadamón, en el medio intentó Macri mandar esta causa del fuero comercial a la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, porque entiende que ahí va a ser más benévolo. Y no solamente es Zanini, que es a quien Macri apunta como el hacedor de toda esta estrategia judicial para perseguir a él y a sus hijos, sobre todo, se negó al cambio de causa, sino también Casal, el procurador, a quien el gobierno quiere remover y la oposición defiende como un gran jefe de los fiscales. También Casal dijo, no corresponde esa mudanza. Con lo cual, la idea también de que todo lo que pasa en la justicia, reflejo de una persecución armada por el Poder Judicial, por el Poder Ejecutivo en contra de Macri, tampoco se sostiene. Pero bueno, Macri a cambio está pidiendo algunas garantías a Larreta, entre otras la inclusión de quien fue su secretario privado, Darío Nieto, en la lista de candidatos. Darío Nieto acusado en la causa ahora con falta de mérito en la causa de espionaje. Pero Macri, digamos, por un lado deja jugar, pero por otro lado dice, atención, que a mí me están persiguiendo y tampoco quiere quedar solo en esa discusión.